7 de la mañana con 26 minutos. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Lo felicito nuevamente. Está retomando la presidencia de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Muy buenos días, Orlando. Grato estar acá y parecería que ya ha solucionado nuestros problemas históricos de audio. Qué bueno, sí, así lo escuchamos, un 100%. Don Rodrigo, he revisado algunas situaciones de los países cercanos al nuestro, en Sudamérica, en torno al impuesto al valor agregado de productos alimenticios. Hay países como Colombia, Paraguay, Perú, que tienen sobre el 20-21% del IVA, pero no son dolarizadas sus economías. Hay que tener en cuenta aquello. Si me voy más al norte, en Estados Unidos, se protege más bien al consumidor en productos lácteos, por ejemplo, en productos cárnicos, por ejemplo, porque son alimentos de primera necesidad para la nutrición del ser humano, particularmente la nutrición infantil, que aquí dice el gobierno del Nuevo Ecuador quiere combatir, pero les clava un 15% a algunos productos que necesitan los niños para una buena alimentación. ¿Cómo analiza usted ese hecho que nos viene dado por el SRI y no por el proceso que, de acuerdo a la Constitución, debe hacerse? Ejecutivo enviar un proyecto a la Asamblea aprobarlo y consecuentemente luego decidir si se aumenta o no. A ver, Orlando, creo que la última parte tuya es la que primero rescato. Ajá. Ya, si el proceso de modificación, creación o eliminación de impuestos no se da mediante oficio circular. Eso se da a través de una reforma a la ley. En Ecuador tenemos ahorita una interpretación de la ley en la cual se pretende gravar con IVA un sinnúmero de alimentos para los humanos, porque mediante decreto ejecutivo de hace un par de años se eliminó el IVA, porque una ley lo permite, Ajá. se eliminó el IVA del alimento de las mascotas. Entonces, a los humanos IVA y a las mascotas sin IVA. Primer disparate. Segundo, es interesante compararlo con otros países, sí. Sin embargo, cada país toma sus decisiones y sus reglas en sus debidos momentos. Entonces, si bien el IVA de Colombia me parece que está en el 19%, otros están por el 20%, la presión y la carga tributaria en el Ecuador en varios frentes ha venido incrementándose no solamente por impuestos directos e indirectos desde rentas, sino por otro tipo de impuestos como el impuesto a los consumos especiales, como el impuesto a la salida de divisas. Impuesto a la salida de divisas que es un ancla al desarrollo, porque no solamente se grava a los productos a los dineros que salen del Ecuador para importaciones o para una serie de cosas, sino genera un freno a la inversión que podría llegar al Ecuador, porque el inversionista de fuera va a también querer sacar su rentabilidad y a Claro. esa rentabilidad le grabas con el 5%. Ese impuesto que ya estaba en proceso de eliminarse, ya estábamos bordeando el 2% con tendencia a la baja, en el 2024 se lo recupera al 5%, cuando también se sube el IVA del 12 al 15%. Entonces, uno de los temas es el Ecuador necesita una depuración tributaria donde se transparente de manera fácil e inclusive para que el servicio de rentas internas tenga menos costos para recaudar y que sea más transparente para el ciudadano tributar. ¿Ya? Pero estos temas parece que no se quieren discutir en el Ecuador. Aquí queremos hacer todo, pero hacer todo calladito sin que nadie se entere. Por eso este oficio circular, que a toda vista es ilegal, que interpreta la ley, sale un viernes tarde al final del día y luego sale el siguiente que reforma y reforma el reformado Ajá. y reinterpretándose a sí mismos, porque ahí sí yo voy a ser claro. Chuta, se dieron cuenta y ha habido impacto social. Le pegamos a la leche y al pan. Y ahorita siguen saliendo otros productos. Pero le pegamos a la leche y al pan. Entonces ve, chuta, ve la descremada y deslactosada, saquémosle de aquí. Perdón, la descremada y semidescremada, saquémosle de la lista. La deslactosada, manténle. La deslactosada
la que requieren las personas que buscan un alimento de altísimo valor nutricional, pero tienen una condición médica, lo cual es un sinsentido. El pan, ve solamente al pan que sea agua, harina y sal, y no digamos mucho. Entonces es del 3.1 de la norma INE 2945, como decía el oficio circular 2. Chuta, se complicó la cosa. La ley dice, ¿qué dice la ley? La ley es clarita, dice pan. Ah, chuta, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ponele ahora todo el rubro de los panes. Entonces, complementémosle otros panes más y esperemos que ahora sí pase. Así no se maneja la legislación. Estoy leyendo parte de la lista que también ha sido enviada por el SRI que dice panes que no cumplen normas técnicas. A eso me refería. Ajá. Y dice pan que no cumple la norma técnica INE 2945 en su numeral 3.1. Este es del oficio circular 2. Ajá. El oficio circular 5 te dice panes que no cumplen con la norma técnica INE, pero ya no solamente el 3.1, ponle todo el grupo del 3. Entonces ya le pones el pan con azuquita, el pancito con huevo, el pancito con mantequilla. Caso contrario, el otro es un pan que con suerte tenía algo de sal y alguito de levadura. Pero tú regresas a la ley y la ley dice pan, coma, Punto. azúcar, coma, Ajá. sal, mantequilla, margarina, fideos, enlatados de atún, macarela, sardina. Y la ley es clara y genérica. Entonces, si quieres que el pan de la norma INE 3, de la 2945 numeral 3, o que solo el 3.2, lo que quieras, el gobierno está en potestad de hacerlo, pero hacerlo bien. Y hacerlo bien implica un proyecto de ley económico urgente que dice, por situaciones tributarias, porque queremos recaudar más, acabo de ver una noticia que quieren recaudar con esto 400 millones de dólares, que evidentemente sale del bolsillo de los consumidores y no de los consumidores de altísimo valor agregado, productos de alto valor agregado, de los consumidores de base. Entonces, bueno, mandémosle ahí. Y otra cosa que en la circular que tú tienes a la mano, en varios rubros termina diciendo el caso de la ley, carne y embutidos. Entonces ahí te dicen, va escogiendo qué tipos de carnes y luego termina con y otros. Y otros en una ley, ¿cómo se interpreta? Como de pronto yo quiero interpretar. O el caso del encebollado, el encebollado de atún en lata y otras presentaciones. Entonces viene la pregunta que me han hecho un par de veces, es, ¿y el plato de Doña María es otra presentación de atún, Claro. de encebollado? ¿Qué pasa? Entonces, ese tipo de ambigüedades, discrecionalidades, por ser muy políticamente correcto, son las que no abonan a dar soluciones a los problemas, sino por el contrario, generan más problemas a las posibles soluciones, generan malestar en la población, generan incertidumbre en los agentes en los agentes económicos del comercio, de la industria. ¿Será que me graban con IVA? ¿Será que no tengo IVA? ¿Será que el SRI decide que sí tenía IVA y que me quiere imputar un tributo con carácter de retroactivo, con fines recaudatorios? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo, porque ese oficio circular en la segunda columna dice tarifa 15%, paréntesis, tarifa vigente, como que esto siempre hubiera estado así. Pero tan no es cierto eso, que el mismo oficio reinterpretativo del número 2, en el caso del pan y el caso de la leche, ya elimina 2 categorías en leche y elimina un sinnúmero de categorías en pan. Ahora, este Pero sí te gobierno, deja abierta la opción. don Rodrigo, este gobierno se ha caracterizado por ser mal comunicador. Y de lo No, que he visto, o sea, no tiene un equipo auténtico de comunicación. No hay una unidad de comunicación de gobierno. Hay disparos por aquí, disparos por acá, y así van haciendo las cosas. No hay una comunicación también que acerque, por ejemplo, a los sectores productivos para analizar lo que usted bien dice, reajustar todo este tipo de impuestos
capaz de que tanto el sector productivo cuanto el sector consumidor sepamos a qué atenernos. Y no tengo que ir con la lista, por favor, deme un pan de acuerdo a la norma INE número tal, ¿verdad? Para poderle saber que tengo que Pero, pagar. pero seguro que en la solapa tú llevas las normas INE toditas y te las sabes de memoria. Ese tipo de disparates son los que cuestionamos, pero sí discrepo en algo. El gobierno tiene un buen equipo de comunicación para comunicar lo que le interesa. Claro. Pero para tener una comunicación para este tipo de cosas, más bien, es que no tiene interés en comunicar. Tan es así que yo no he visto a nadie del gobierno saliendo a aclarar la rectificatoria de la rectificatoria, de la aclaratoria, de la interpretativa y de la nueva interpretación. O sea, curiosamente, sobre un tema tan sensible para las estructuras de base y de la sociedad, nadie ha dicho ni mu, como decimos en ganadería. Lo cual es terrible, ¿no? Porque está de por medio también no solamente la nutrición del ser humano, sino lo que se deriva de ella, la salud de todo un pueblo. Que no le está dando Así es. salud el gobierno a través de sus unidades hospitalarias o del seguro social. Y como te digo, en el caso de la leche deslactosada, que es que quienes la consumen no es por capricho, no es por esnovismo o Por por ser salud. muy, es por un tema de una condición médica, de una resistencia, una lactoresistencia, es una suerte de alergia que más bien estamos castigando a la gente que la tiene grabándole IVA a ese producto. Entonces, es un absoluto sinsentido este tema. Ahora, no tenemos tampoco en el país la cultura del reclamo, como para salir el pueblo a decir, señor, ya basta. Están cometiendo atropellos tras atropellos y no hay soluciones fundamentales ni a la atención de salud del Estado para entregar medicinas y atender la salud del pueblo, tampoco en el Seguro Social y encima los apagones. A ver, yo no sé si no tenemos la cultura del reclamo o estamos agotados o, me preocuparía mucho más del otro término, estamos atemorizados, ¿ya? Tenerle miedo a un gobierno es preocupante, estar agotados por la cantidad de problemas que nos agobian en el día a día. Ya me grabaste IVA a la leche, pues tomaré agua de panela y la nutrición al piso. Eh, si es que es el encebollado, pues ya no comeré encebollado de atún, porque además la ley es explícita en el encebollado de atún, no de otros De otro peces. pescado. Sí, exactamente. Ya no quieren que coma fideo, entonces ya veré qué como. Entonces, el tema es, el tema yo creo que hay una suerte de agotamiento, pero también creo que hay alguna suerte de temor. No entiendo por qué se le tiene que tener temor a un gobierno, indistinto el que sea, pero sí veo mucho silencio ante lo que está sucediendo. Y te digo, esto salió, yo lo publiqué en redes el martes de la semana pasada Ajá. y lo publiqué en redes luego de haber hecho un análisis lunes y martes, tanto técnico como jurídico. Y ahí es que lo levantamos y el miércoles comenzó a moverse el tema y el jueves, viernes, el viernes salieron con la rectificatoria de la interpretativa y ahorita la situación veo que siguen apareciendo nuevos productos y veo abogados. Y esto es interesante, abogados de los que te justifican a toda costa que el gobierno tiene que recaudar y te dicen, está bien que recaude, pero por favor cumpla con la ley. Y me voy al otro lado. Cuando nosotros vemos en las últimas semanas suscrito el acuerdo comercial de inversiones con Emiratos Árabes, suscrito el acuerdo, como quieras bautizarles, nivelado o desnivelado con Estados Unidos, y dices, y regresas y te acuerdas de, dicen, hemos contratado al Harvard Lab para que nos ayuden en nuestras políticas de competitividad y se toman fotos con este analista y economista Ricardo Hausman, pero quienes tenemos buena memoria, no es hace mucho tiempo, no va a ser ni un año todavía, que Hausman nos decía,
El Ecuador no crece porque se impone candados a sí mismo. Entonces dices, a ver un ratito, me estoy abriendo al mundo con Emiratos, con Corea, con Costa Rica, con Estados Unidos, pero por otro lado, me están metiendo más pesas a los pies, me están poniendo nuevas esposas o nuevos amarres en los brazos y quieren que salga a competir a mar abierto. Yo creo en los ecuatorianos y desde la Cámara lo hemos discutido ampliamente. Creemos en el Ecuador, un país que ha sido agroexportador desde la época de la colonia, cuando exportábamos lana de borrego para Inglaterra y luego pasan los años, viene el cacao, la cascarilla, el banano, caramarón, flores y demás. Pero también vemos que los gobiernos históricamente cada vez son más innovadores en el tipo de candados que nos plantean a la población y al sector productivo. Ajá. Para competir cada vez más complicado. Y tenemos el tema con Colombia, que ese es otro asunto. Tenemos un sinnúmero de productos que ya no podemos importar de Colombia porque graban un 50% de arancel. Y nos dicen, chévere, ya no estamos importando de Colombia. Obvio que no estamos importando de Colombia. Tiene el 50% de arancel. Todavía se puede algo exportar. Bendito sea el cielo, porque hay sectores que están complicadísimos. Arroz no se puede exportar. Y ahí está viendo el gobierno cómo compra 20,000, 30,000 toneladas. Pero es que son las cosas que son los sinsentidos. Te abres al mundo con los Emiratos y te cierras al mundo con el país vecino. No. Son los absurdos de este gobierno, ¿no? ¿Qué hacer? A ver, uno, no quiero limitarlo a este gobierno. Ajá. Porque en el tema del cerrarnos con los vecinos, lo hicimos en el 10, lo hicimos en el 15, lo hicimos en el 18, más bien ha sido reiterativo y acabo de mencionar, estamos con 4 gobiernos haciendo lo mismo. Entonces, y en principio de diferentes colores. ¿Qué hacer? Yo sí creo aquí que los sectores productivos tenemos que levantar la voz, y la voz técnica. No es, es que está mal porque está mal. Ok, usted está planteando un cobro de IVA, no nos estamos oponiendo a su cobro de IVA. Le estamos diciendo, si quiere hacerlo, discutámoslo, hagámoslo, pero hagámoslo bien, en el marco del derecho. Hagámoslo cumpliendo las leyes. Caso contrario, lo que genera se llama inseguridad jurídica. Queremos ser más competitivos, queremos atraer inversión extranjera directa. Y esto te cuento así ahorita en corto, pero precisamente estoy poniendo un oficio en las próximas horas a ciertos sectores productivos diciéndoles, ok, se habla mucho de la inversión con Emiratos Árabes, se habla muchísimo de la inversión con Estados Unidos. ¿Y qué estamos haciendo para eliminar el impuesto a la salida de divisas? Claro. Ese impuesto es la peor muralla a la inversión que viene de fuera. Entonces, más bien digamos, busquemos soluciones, pero parece que el gobierno solo busca mecanismos de recaudación. Y aclaro, ahorita estamos con este gobierno, pero ayer estábamos con otro y anteayer estábamos con un tercero y todos manejan la misma lógica. Recaudar por recaudar y no queremos ver cómo destrabar la economía para generar más riqueza e inclusive sin incrementar las tasas de impuestos y sin incrementar más los impuestos, hasta se puede recaudar más cuando se hacen bien las cosas. Muchos piensan que la recaudación que este gobierno aspira a tener con estos 400 millones que dicen van a recaudar por el incremento del IVA de estos productos que estamos señalando y otros más, es para cumplir con el FMI en torno a los créditos que nos ha otorgado y los pagos que tenemos que hacer. Pero tampoco lo dicen, porque si fuera así, fueran transparentes en su accionar y consecuentemente el sacrificio de pronto que cabe, pero no de esta manera, donde se nos quiere imponer cosas que además son ilegales. A ver, ya que estamos hablando en confianza aquí en corto, sin que nadie nos escuche,
El Fondo Monetario sí está planteando reducir las cargas tributarias, las exoneraciones tributarias. Es real, ¿ya? ¿Ya? Pero vamos viendo por dónde las reducimos. Y esto lo he planteado se lo planteé la semana pasada. Si es que esto es real, que en alguna medida lo es, veamos dónde nomás están las exoneraciones tributarias, a quiénes se está exonerando tributariamente y a quiénes se le está cargando la diferencia de tributos. Hay un tema, y por un amigo que me envía información a diario, más del sector energético y petrolero. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la producción petrolera? ¿Qué estamos haciendo para, algo que lo mencionaste tangencialmente, qué estamos haciendo para cubrir esa oferta adicional que necesitamos en energía eléctrica? La ley cero apagones 2.0, igual no tenemos inversiones en hidroeléctricas, hay pocas inversiones en solar, pero que se van a tomar más tiempo. San Pedro se ha puesto un poco antipático en estos días, aunque anuncia que va a botar algo de agua. Ayer botó algo de agua para Coca-Codo. Pero esos también son temas de competitividad y que son temas que se puede destrabar. Si es que puedo destrabar hasta 10 megavatios, ¿por qué no destrabo hasta 100? Y llamo a la inversión extranjera y les digo, ok, la junta monetaria, estas que tienen ahí, ok, toda inversión que venga para sectores energéticos o sectores estratégicos, que les gusta más la palabra, Ajá. le vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas si la inversión es por más de 10 años. Estoy casi seguro que se puede hacer. Y digo casi por un acaso algún economista me diga que estoy equivocado. Pero liberemos la posibilidad de que haya más inversión y que haya inversión en los sectores críticos. Porque digan lo que digan, tenemos un hueco de cerca de 900 megavatios hora en el país. ¿Y eso de dónde va a salir? ¿Del diésel que compramos, que se redujeron los subsidios, no se eliminaron? ¿O va a salir de los apagones, que aunque no se dice, están presentes en varias zonas del país en diferentes momentos? Ajá. Inicialmente el ministro Reinberg dijo que los apagones están en las zonas de conflicto del toque de queda en Guayaquil, en Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, pero había apagones en Pichincha, había apagones en Manabí. Entonces, creo que decir la verdad es fundamental, es parte de una buena política de Estado. Comunicar asertiva y adecuadamente es importante, no solamente para los intereses políticos puntuales, sino para la tranquilidad de la población. Y como digo, no es un tema de este gobierno, creo que es un problema transversal. Y si se tiene que revisar las exoneraciones tributarias, acaban de aprobar una ley con nuevas exoneraciones, pero si se quiere revisar las exoneraciones tributarias, creo que ese es un trabajo mancomunado del sector productivo, la academia y el gobierno, pensando en un país a 10, a 15, a 20 años plazo, y no solamente pensando cómo llegar ya no a las elecciones de febrero, sino a las elecciones ahora de noviembre, porque parece que hasta ahí nomás se ven las cosas. Es el problema del país, ¿no? La miopía y no las políticas de Estado. Don Rodrigo, qué grato siempre conversar con usted y saber que dice las cosas como deben decírselas, para que quienes nos siguen interpreten, entiendan, analicen y saquen conclusiones. Gracias. Buen día. Gracias a ti, estimado Orlando, y un fuerte abrazo. Igual, 7:50. Ahí tenemos. Hay que hacer las cosas bien, hay que proyectarlas y hay que conversar, dialogar, como también hay que protestar frente a estos atropellos que estamos viviendo a la salud, a la alimentación, a la nutrición que dice el gobierno del Nuevo Ecuador defender para los niños. No lo está haciendo. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana, si Dios lo permite, para seguir en nuestro trabajo informando, pero también comentando y criticando las cosas negativas que se hacen o se dejan de hacer. Buen día.